buenos días. Vamos a comenzar con nuestras clases de Historia del Perú. Como ustedes saben, hemos estado hablando y tocando los temas concernientes a lo que vendría a ser el periodo arcaico del Perú, ¿verdad? Hemos hablado de los primeros asentamientos que se crearon, ¿cierto? Estos primeros asentamientos que luego poco a poco nos dábamos cuenta que iban dejando, ¿no?, el modo de vida nómade, ¿cierto? Y que con el pasar del tiempo, cada asentamiento encontrábamos que de los más importantes que hemos visto, ¿no?, tenían algún tipo de descubrimiento que trajo consigo un avance significativo, muy significativo, ¿cierto? Como en Santo Domingo, que encontramos algunos telares, ¿verdad? Los primeros domesticadores de cuyes en Piquimachay, ¿cierto? Y así distintas vestigios que nos daban muestras de un avance, ¿cierto? Habíamos dejado atrás el periodo lítico, ¿no? El que tanto habíamos hablado, ¿no? De las cavernas, de los nómades, ¿verdad? De los cazadores-recolectores, ¿verdad? De los primeros peruanos, ¿no? Y luego, en las clases anteriores, vimos lo que son otro tipo de vestigios ya en el periodo arcaico, ¿no? Que son centros donde encontramos ciertos avances en lo que concierne a la tecnología y a la civilización, ¿cierto? Avances como cuáles, ¿no? Vestigios de que ya estaban dejando el modo de vida nómade del periodo lítico, ¿cierto? ¿Como cuáles? Como lo hemos dicho, ¿no? La domesticación, la horticultura, ¿verdad? Empezar a criar plantas claro, a domesticar los animales y a criar plantas, ¿cierto? Y para terminar, en la clase anterior vimos un vestigio muy importante en el cual encontramos una escultura, ¿verdad? De dos manos cruzadas, ¿cierto? ¿Se acordaron ustedes de qué escultura estamos hablando? De la escultura que está en el templo de Cotolla, ¿cierto? Ahí es donde nosotros encontramos pues ya un vestigio importante de algo parecido a un templo, ¿cierto? ¿No? Ya se asemeja a lo que es un lugar ceremonial, ¿verdad? Y esto nos da una muestra de que para el periodo arcaico, los primeros peruanos ya hemos empezado a abandonar por completo el modo de vida nómade, ¿cierto? Que lo dejamos en el periodo lítico. Entonces, el periodo lítico es 100% nómade, ¿cierto? En el Perú, es el más antiguo. Luego, en el periodo arcaico temprano, empieza a haber este cambio, ¿cierto? Esta transición del modo de vida nómade al modo de vida sedentario. Y en el periodo que vamos a ver hoy, en el arcaico superior, vamos a ver ya lo que es una civilización con todas sus letras, ¿verdad? Un asentamiento, una ciudad que nos abre la puerta hacia el resto de civilizaciones que van a venir luego en el Perú, que ustedes saben que el Perú es una cuna de civilizaciones a nivel mundial, ¿cierto? No solamente cuna de la civilización para Sudamérica, para América, sino para todo el mundo. El Perú es una amplia gama de culturas. En nuestro territorio andino surgieron muchas culturas, ¿no? Y la primera que vamos a estudiar, que es la que nos abre las puertas, ¿verdad?, a las demás culturas que van a venir luego, es Caral. ¿Qué cosa es Caral? Caral es una ciudad, ¿verdad? Es una ciudad arqueológica que fue encontrada, pues, ¿no? Fue descubierta por Ruth Shari, que es una arqueóloga, ¿no?, muy importante de la Universidad de San Marcos, de la Universidad Católica. Esta arqueóloga en los años 90, ¿no?, realizó muchos trabajos de excavación en el norte de Lima. ¿Y qué encontró? Una ciudad, ¿verdad? ¿Y cómo era esta ciudad? Era una ciudad que se encontraba cerca del Valle del Supe, que está en el norte de Lima. Esta ciudad tiene por característica de que tiene prácticamente, está dividida en dos fases, ¿no? En dos lugares, en dos sectores muy separados, ¿no? En el sector bajo y en el sector alto. En el sector alto encontramos pirámides escalonadas, construidas principalmente de adobe y de chigras. Vamos a definir luego qué son chigras, que son básicamente como envolturas, ¿no?,
de piedras que están recubiertas con adobe para darle un cierto peso a, a los ladrillos, ¿no? Es una forma muy rudimentaria de construir, pero ya se ve, en esa forma rudimentaria, se ve un avance significativo al todo el periodo lítico que hemos visto, pues, anteriormente, ¿no? Bueno, entonces, y en el periodo, y en el sector bajo se encuentra, pues, las viviendas, las casas, ¿verdad?, donde habitaba la población. ¿Cuál es la importancia de esta ciudad arqueológica que encontró Ruchari? Tiene, por importancia podemos, más, o por rasgos más llamativos, podemos señalar dos, ¿no? Primero, que al hacer la datación, ¿verdad? Por el carbono 14, ustedes saben que muchos arqueólogos utilizan el carbono 14, que es una técnica para datar, para saber de qué año es cada construcción, ¿verdad? Utilizan mucho el carbono 14, utilizan mucho el carbono 14 para saber de qué año, a qué año corresponde, ¿cierto? Algunas ciertas fortalezas, algunos fósiles, ¿verdad? Entonces, cómo funciona el carbono 14? Se extrae una pequeña parte de la muestra, ¿no? Sea roca, sea un hueso, y se mide el carbón, ¿no? Ustedes saben que el carbono es un elemento que todos los seres vivos, toda la materia en general, a lo largo de la existencia, de su existencia, pues va absorbiendo carbono, ¿no? En base a cuánto carbono hemos absorbido, ¿no? Eso es, pues, nuestro tiempo de vida, ¿no? O cuánto tiempo hemos vivido o de cuánto tiempo somos, ¿no? Algo que surgió hace poco o relativamente poco o que perteneció a un periodo, digamos, corto de la historia, puede tener un poco de carbono, pero algo que ha vivido, digamos, mucho tiempo o pertenece a un periodo de vida muy largo, ¿verdad? Que ha existido hace millones de años, tendría mucho más carbono, ¿verdad? Se puede extraer mucho más carbono. Entonces, en esa medida, ¿no? En ese sistema, pues se puede datar, ¿no? A dónde pertenece o cuánto tiempo de antigüedad tiene un aparato, ¿cierto? Es el carbono 14. ¿Y qué se descubrió con el carbono 14? Que la ciudad de Caral, ¿no? Esta ciudad arqueológica muy antigua, era mucho más antigua de lo que creían, ¿verdad? Inicialmente. Lo dataron en el carbono 14, ¿no? A esta ciudad en el año 3000 antes de Cristo, ¿no? O sea, 3000 años antes de que existiera, pues, Jesucristo en la cultura occidental. Esto nos da a entender de que Caral es una de las culturas más antiguas del mundo. De por sí ya era la cultura más antigua de toda América, que antes de Caral se creía que era la ciudad de la cultura olmeca en México. Esa cultura se creía que era la más antigua de toda América, pero con la datación que se hizo en los años 90 se logró comprobar de que Caral es la cultura más antigua, ¿no? De todo el continente americano. Tan antigua como otras cunas de la civilización, ¿no? Como Egipto, como Mesopotamia, como la India, ¿cierto? En ese mismo periodo, ¿no? De la historia, aproximadamente por estos años, empezaba a surgir la civilización, ¿no? Se construían las pirámides en Egipto, se descubrían las civilizaciones de Mesopotamia, ¿verdad? Y acá en América nacía Caral. Entonces, Caral, como le hemos dicho, tiene esa importancia, que es la más antigua de toda América y que es, junto con Egipto y Mesopotamia, que son las culturas más antiguas del mundo, es también una cuna de la civilización, ¿cierto? Y dijimos que también era importante por otro motivo. Era importante porque nos da a entender, nos muestra la primera forma de civilización acá pues en América y en el Perú. Esta civilización en torno a una ciudad, ¿verdad? Es una ciudad comercial que también es en su constitución una forma de síntesis de todo el periodo arcaico, ¿verdad?
Y aquí vamos a hacer una pequeña definición, ¿no? Cada periodo en la historia del Perú, ¿no? Antiguo, funciona como, o el desarrollo histórico del Perú funciona como una espiral, ¿cierto? Primero nace una cultura, luego esa cultura avanza y luego decae, pero viene otra cultura que aprende de la anterior y la lleva a un cierto punto y luego regresa, ¿no? Es como una espiral, ¿no? Una cultura aprende de otra, ¿no? Y así van avanzando, ¿no? Los chavín, los paracas aprenden de los chavín, luego aprenden de ellos los moches aprenden de los los nazca aprenden de los chimuy, así van avanzando hasta llegar a la última cultura, que es los incas, ¿no? La primera, ¿cuál es? Caral, ¿no? Entonces, Caral, síntesis de qué cultura es o de quiénes aprendió Caral, ¿no? Si decimos que la cultura peruana es así, que una aprende de otra, ¿no? Si esta es la primera, ¿no? ¿De quién aprendió? Pues entonces podemos decir que Caral es una síntesis, ¿no? Ha utilizado todo el desarrollo cultural, el desarrollo tecnológico, fue aprendido ¿de quién? De todas las demás vestigios que hemos estudiado anteriormente, que pertenecen al periodo arcaico, como los asentamientos como Piquimachay, como Santo Domingo, ¿no? Como Cotoche, ¿cierto? De todos esos vestigios, ¿no? Que se dieron en un periodo muy largo de tiempo, Caral fue como la síntesis de ese periodo, ¿verdad? Utilizó toda la tecnología, el desarrollo cultural y lo llevó a su máxima expresión, ¿cierto? Y lo llevó a su máxima expresión. Entonces, decíamos dos cosas. Primero, Caral es la cultura más antigua de América y obviamente del Perú, ¿no? Es aproximadamente del año 3000 antes de Cristo, ¿cierto? Y es tan antigua como la cultura egipcia y como la cultura mesopotámica. También que Caral es una ciudad que se ubica en el Valle del Supe, ¿no? Y esta ciudad funcionaba como un centro neurálgico para el comercio, ¿verdad? Esta ciudad nace alrededor del comercio. ¿Por qué lo decimos? Porque es una zona estratégica, ¿no? Comercialmente hablando. Porque aquí está Lima, en el sur, ¿cierto? En el norte de Lima, al norte de Huaral, encontramos el Valle del Supe, ¿verdad? Y dentro de ese valle encontramos esta ciudad. Y esta ciudad, como lo vemos, está pues muy cerca a la costa, ¿verdad? Entonces se pueden comunicar ahí los pescadores o las personas que trabajan, pues, ¿no? De obteniendo, pues, recursos del mar. Y también está prácticamente a unos kilómetros hacia, hacia allá lo que es la entrada a los Andes. Y también desde ahí se puede ingresar muy bien al Valle se puede llegar pues ya entrar a la Amazonía. Entonces se encuentra en una zona donde se puede conectar la ceja de selva, ¿no? Con los Andes y con la costa. Es una zona estratégica para el comercio, ¿verdad? Los pescadores, los primeros agricultores, ¿verdad? Y los ganaderos se pueden unir aquí en esta ciudad para intercambiar los productos. Y a partir de ese intercambio es lo que nacen las ciudades, ¿cierto? Entonces, como lo hemos dicho, Caral se divide pues en dos sectores muy diferenciados, ¿cierto? Uno es el sector pues, que está al norte y otro, ¿no? ¿no? Al este y al oeste. ¿no? En una parte alta se encuentran las pirámides, ¿cierto? Donde está la pirámide mayor o la pirámide central, que es una pirámide, ¿no? Muy simple, escalonada, ¿verdad? Y que cuenta con una pequeña plazuela, ¿no? Circular, que aquí tiene como unos pequeños escalones, ¿no? Es como una zona para sentarse y para apreciar algo. ¿Y para qué servía pues esta plazuela? Para ofrecer rituales, para ofrecer algún tipo de ceremonias nocturnas. Entonces, la gente se reunía en la ciudad, ¿no? En la ciudad, en las plazas, intercambiaba productos, ¿verdad? Y a partir de la vida en las ciudades, ¿verdad? Se implantó un nuevo modo de vida muy distinto y muy revolucionario, muy diferente al que se conocía hasta el momento, ¿verdad? Que es
que es el modo de vida, pues, urbano, ¿verdad? Que no se conocía antes de Caral, ¿cierto? Entonces, sabemos que es el año 3000 antes de Cristo y sabemos de que funciona, está dividido en dos, ¿verdad? En la zona alta y en la zona baja. En la zona alta está construida las pirámides, ¿no? Y en la zona baja están pues las aldeas, ¿no? De las personas. Entonces, ¿por qué se sabe que, que la civilización Caral pues, realizaba ceremonias? Porque se encontró una plaza circular, ¿cierto? Y en esta plaza también podemos notar que tienes vestigios o tiene similitudes con lo que es una representación ceremonial o artística, ¿no? Además, porque también se encontró restos de instrumentos musicales. Y a partir de estos restos musicales y a partir de las pirámides, de los vestigios monumentales, se indujo y se comprobó luego de que esta sociedad funcionaba de una manera muy jerárquica, ¿no? Había un grupo que la dirigía, un grupo dirigente, el cual estaba, pues, el cual estaba, el cual tenía, pues, el poder sobre esta ciudad, ¿verdad? Y a partir de este poder, es el que, este grupo social es el que controlaba toda la ciudad y la que permitía que le llegaran ofrendas, ¿no? Estas ofrendas eran a modo de impuestos, ¿cierto? De las personas, ¿verdad? Que comulgaban a la ciudad de Caral. Ahora, con los instrumentos musicales y con la plazuela también nos da a entender de que se realizaban algunos eventos musicales, ¿verdad? Algunos rituales, ¿cierto? Todo en base al comercio. ¿Se dan cuenta? Todo lo que trae el comercio trae el urbanismo, trae la comunicación entre los pueblos, trae el arte, ¿verdad? O nuevos modos de comunicación, trae la diferenciación de clases sociales, ¿verdad? Había una clase dirigente, una clase que era la gente que comercializaba, ¿no? Y con todas estas características nace la civilización acá en América. Decíamos que está construido con algo llamado chicras. ¿Qué cosas son chicras? ¿Chicras o chicras? ¿Qué son? Son como pequeñas bolsitas, ¿no? Son como redes, ¿verdad? Que están llenas de algún aparato o alguna cosa que sea muy pesada, como piedras o algunas bolas de arcilla, y las recubrían con adobe, ¿no? Con barro. ¿Para qué? Para que tenga algún peso especial para construir, ¿verdad? Eran como especies de ladrillos. Y con esos chicras empezaron a construir sus pirámides, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos decir de Caral, no? Que, eh, que fue importante para el comercio y un detalle muy importante. A pesar de que ya existe la civilización acá en Caral, de que ya podemos ver el comercio y la comunicación entre los pueblos andinos, todavía no se había pues extendido la práctica de la cerámica, ¿no? Encontramos figuras de barro, pero no están horneadas, no están prácticamente no están terminadas, ¿verdad? Porque ustedes saben que la cerámica es simplemente fundir o quemar, ¿no? La arcilla, ¿no? Hasta que obtenga una forma más maciza. En el caso de Caral se encuentran piezas de arcilla, pero sin quemar, o sea, sin hornear, o sea, no se ha llevado a cabo el proceso de la cerámica, ¿cierto? Entonces es una cultura precerámica, ¿cierto? Lo curioso es que las primeras muestras de la cerámica no se encuentran en Caral, sino se encuentran posteriormente en una cultura ecuatoriana, que se llama cultura Valdivia, ¿no? Donde se encontraron los primeros restos de cerámica. Ustedes saben, para terminar, que lo más importante de la cultura Caral son dos: su antigüedad, que es la primera ciudad, la primera civilización de toda América y una de las más antiguas del mundo, y que funcionó como centro neurálgico para el comercio. Entonces los pueblos andinos, ¿no? Peruanos se empezaron a comunicar. Y esta comunicación va a traer consigo un avance, pues, extraordinario, un avance exponencial
para el desarrollo tecnológico y cultural que va a venir luego, ¿verdad? Los modos de vida en los Andes van a empezar a cambiar a partir de la civilización, ¿verdad? De las clases sociales y todas estas cosas que vemos en el canal, luego la vamos a ver que se llevan a una expresión más avanzada en las demás culturas que vamos a ver posteriormente. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy y nos vemos el día de mañana con las clases de Historia Universal.